Hola, ¿cómo están? En este tercer video abordaremos el último componente del patrón MVC en el contexto de G-Framework. Este componente es el model, ¿ya? Los modelos. Hasta ahora hemos gestionado controladores, acciones y vistas y por ende nos corresponde los modelos, ¿ya? Primeramente haremos una breve explicación conceptual de la forma en que el patrón implementa, o mejor dicho, los frameworks implementan el componente modelo del patrón MVC, ¿ya? Y la idea que subyace básicamente es que nosotros trabajemos con abstracciones sin ver directamente SQL, ¿ya? A través de lo que se conoce como ORM. Un ORM es un componente de software. Bueno, primeramente sus siglas vienen de Object Relation Mapping, que quiere decir mapeo objeto relacional. Es decir, este componente de software lo que busca es mapear eh, la información almacenada relacionalmente en una base de datos y transformarla al tipo de datos orientado a objeto de un lenguaje particular, en este caso PHP. ¿Ya? De manera tal que nosotros a nivel de framework trabajemos con métodos y objetos y no con tuplas ni tablas. Y en cierta forma el ORM también debe darnos las facilidades a través de su API para poder hacer inserción de registros, lectura, actualización, eliminación, etcétera. ¿Ya? Generalmente esto hecho a través de métodos que nos ofrece que encapsulan y abstraen el uso de SQL. Además de eso, un ORM bien diseñado debe abstraerse completamente del tipo de motor, de manera tal que si en el futuro, por ejemplo, estamos trabajando actualmente con MySQL y decidimos cambiar a Postgres, el ORM debe evitarnos el impacto de esa migración, ¿ya? Porque el ORM debe abstraerse completamente del motor y ofrecernos a nosotros una interfaz de programación de aplicaciones que no tenga impacto para nosotros respecto del motor que está siendo usado. La lógica básica de negocio que nosotros estamos manejando es que tenemos nuestro concepto paciente, el cual pertenece a una previsión, ¿ya? Y juntamente con eso también tenemos el concepto de enfermedad y entre el paciente y la enfermedad tenemos un concepto intermedio o a nivel físico una tabla intermedia que nos permite asociar pacientes y enfermedades, ¿ya? Como ustedes pueden apreciar en el modelo conceptual de más abajo. En el video de hoy solamente haremos acciones de lectura y algunas labores para escribir la forma más básica de los modelos y las relaciones entre ellos, ¿ya? Yo tengo Sublime abierto y el proyecto también. Y en esta ocasión vamos a trabajar con la carpeta Models, ¿ya? Así que escribiremos algo de código y luego haremos las explicaciones al respecto. Un modelo, ¿ya? Es una clase que hereda de seActiveRecord, que es el componente ORM de G. Y en este caso haremos uso de las convenciones que nos proporciona el framework, que nos dice básicamente lo siguiente. En un primer intento, cuando nosotros trabajemos con el modelo en este caso paciente,
el mismo nombre de clase será buscado literalmente como tabla en base de datos. ¿Ya? Por ende, nosotros tenemos en nuestra base de datos una tabla llamada paciente, llamada igualmente como esta clase, con una P mayúscula, por ende el framework la encontrará. ¿Ya? Podemos visualizar la base de datos. Ahí está, paciente. Ahí tenemos algunos datos que tengo insertados. Obviamente, en caso que no tengamos una base de datos que responda a esta configuración, es decir, con otra forma de escritura, quizás con minúsculas, etcétera, etcétera, obviamente el framework nos ofrece a nosotros las posibilidades de cambiar esas convenciones. ¿Ya? Típicamente el proceso de creación de un model es más fácil de hacerlo junto con la creación de los controladores, las acciones, las vistas, a través de las herramientas de scaffolding que nos ofrece G. ¿Ya? En este caso la herramienta de scaffolding se conoce como GUI. ¿Ya? Ustedes pueden buscar en internet la documentación oficial, cómo activarla, la configuración y cómo usarla. Cuando se crea el model, obviamente la clase automáticamente hereda de seActiveRecord, como yo he escrito, y se crea también un método básico que debe tener todo model, que lo estoy pegando justamente ahora. Ahí está. ¿Ya? Otro aspecto interesante a destacar de los models es que yo no hago declaración explícita de los atributos de la clase, que a nivel físico en la tabla se mapean hacia las columnas de la misma. ¿Ya? De eso se encarga el framework, ¿ya? De crear en base a los atributos a los campos o columnas de la tabla, crear para nuestra clase sus atributos. Otro aspecto que debo destacar es que juntamente con el scaffolding que uno puede hacer uso de G, se crea un método que es bastante útil para los controladores. ¿Ya? Yo lo tengo acá y lo voy a incorporar en mi controlador pacientes y haremos la explicación al respecto. Este método, bueno, el nombre ustedes lo pueden cambiar, es irrelevante, lo que importa obviamente es la funcionalidad subyacente. Lo que hace este método es, dado un ID, en este caso de paciente, es buscar dicho paciente por clave primaria, usando el método del framework llamado findByPK. Entonces busca un único registro asociado a esa clave primaria y lo devuelve como un objeto de tipo paciente. En caso que dicho registro no exista, el objeto será nulo y por ende yo lanzo una excepción HTTP indicando un error 404 not found. En caso contrario yo devuelvo el model. ¿Ya? Así protejo mi aplicación y la tengo en cierta forma validada. Así que haciendo uso de este método, yo invocaré sus funcionalidades para ir cargando la información de la base. Entonces, la operación más básica que haremos en este momento es cargar todos los datos de los pacientes en la vista index. ¿Ya? Así que lo que haré en este momento es lo siguiente. Este es otro método del framework FindAll
que nos devuelve todos los registros asociados al modelo paciente y subyacentemente a la tabla paciente. ¿Ya? Equivale a un silic asterisco from paciente. Luego de eso yo le otorgo esta variable, esta colección de objetos, a la vista. Por ende yo debo ir ahora a views, pacientes, index e incorporar esta nueva información. Como ustedes pueden ver, yo en la vista index tengo fragmentada la tabla que muestra los pacientes. Ahí ustedes la pueden ver. Por ende, como la variable pacientes llega a index, y en index directamente no haré uso de ella, lo que hago es tomarla y reentregarla al fragmento que representa verdaderamente la tabla, y lo hago de la misma forma como lo hice en el controlador. Ahí está. Por ende, ya estando en mi tabla, ya en mi fragmento tabla, yo debo hacer la lógica para el despliegue de la información. Así que escribo código PHP, en este caso for each, itero sobre mi colección pacientes, y por un tema de orden obviamente inmediatamente cierro el tag para evitar cualquier tipo de error futuro. Tabulo un poco para mantener el orden. Y ahora hago la impresión de los datos. Obviamente, como sabemos el funcionamiento de for each, pacientes en mi colección de pacientes, de objetos pacientes que representan cada uno una tupla de la tabla pacientes, en cada iteración el iterador P representa un objeto paciente que se corresponde con una tupla de la tabla pacientes. ID, root, nombre, edad, por el momento, como sé que el nombre de la previsión no está en la tabla paciente sino en una tabla relacionada, por el momento solamente mostraré la ID de la previsión, que se corresponde obviamente con la clave foránea proveniente de la tabla previsión, ya que futuramente cuando escriba el model previsión estableceré la relación entre ellos. Y acá también cambio el número 1 estático que tenía por el valor real. Ya. Bueno, eso sería. Y obviamente otro detalle que se me estaba olvidando, que es quizás el primero que debe realizarse, es la conexión. ¿Ya? Así que vamos al archivo main en config y abrimos una entrada db para establecer la conexión. En mi caso me estoy conectando a Postgres, PGSQL, en localhost, y la base de datos se llama clínica. ¿Ya? El nombre de usuario es Postgres y la password es alumno G. ¿Ya? Esto está en mi máquina virtual. Entonces veamos si nos funcionó. Listamos los pacientes. Ahí está. Perfecto. Ahí está mostrando todos los pacientes. El siguiente paso es mostrar la información
en las vistas de editar y ver, para luego finalizar con las relaciones entre modelos. Así que voy a la vista de ver paciente, pero partiendo obviamente por el controlador. Y en este punto yo uso la función que está más abajo definida, loadModel, ya que en caso de no encontrarse el paciente con el ID asociado, se enviará una excepción HTTP indicando que no se ha encontrado. Y bueno, aquí es paciente, le otorgo el objeto a la vista. Como ustedes pueden observar, en la vista, para ver un paciente, he usado algunas clases de Bootstrap, ¿ya? Y para desplegar la información yo uso inputs que están deshabilitados, ¿ya? Por ende hago uso del atributo value para desplegar la información, ¿ya? Y dentro del valor asociado al atributo value inserto el código PHP de inserción de información, ¿ya? Nuevamente, en la parte de la previsión yo insertaré solamente o mostraré la clave foránea, ya que futuramente voy a establecer la relación entre ellos, ¿ya? Entonces veamos. Ups, creo que me faltó la edad. Ahí sí. Perfecto. Súper. Súper bien. Y haré lo mismo para editar. Voy primeramente al controlador. Y el código es similar, por no decir igual, al Action View. Perfecto. Voy a la vista y nuevamente hago el despliegue de la información. Por lo pronto, en la sección para mostrar la información de la previsión, mostraré nuevamente la clave foránea. Pero sabemos que luego mostraré la previsión real cuando establezca la relación entre los modelos. Y no solamente eso, sino que en la vista de edición, en vez de ocupar un input, tengo que ocupar un select, ¿ya? Una lista desplegable. Ahí está. Súper. Perfecto. Todo bien.
El siguiente paso para este video es establecer el modelo previsión y la relación con el modelo paciente, ¿ya? Para que en el listado de los pacientes nosotros podamos visualizar la previsión del paciente. Entonces voy a crear el model previsión.php y si gustan pueden copiar el código del model paciente y pegarlo en previsión, cambiando obviamente el nombre de la clase. ¿Ya? Ahora que tenemos nuestros models, ambos debemos establecer la relación entre ellos. ¿Ya? Y en este punto nosotros debemos entender la lógica de negocio que está impregnada en la aplicación. En este caso, un paciente pertenece a una previsión y una previsión en particular está asociada a muchos pacientes. Esa lógica nosotros debemos implementarla en nuestros modelos a través de la API que nos ofrece Active Record, en este caso el ORM de G. Y esto se hace a través de el método relations. Cada entrada devuelta en el array de la función relations se establece o se constituye como en una nueva propiedad para el modelo. En este caso, si mi model paciente tiene sus atributos que provienen de la base, por ejemplo ID, nombre, edad, root, previsión ahora será una nueva propiedad del objeto, ¿ya? Y previsión lo que hará es entregarme la instancia de la clase previsión asociada al paciente en particular, ¿ya? Por otro lado, yo puedo copiar esto y pegarlo en el modelo previsión, ya que la relación debe establecerse en ambos lados, ¿ya? La misma función, o sea, el mismo método, relations, pero obviamente cambiamos la configuración de la relación. Como una previsión está asociada a muchos pacientes, es buena práctica aquí usar una pluralización, pacientes, ¿ya? Y si en el model paciente usamos el primer argumento que indica belongs to, o sea, pertenece a, y el segundo argumento indica el nombre de la clase objetivo a la cual se pertenece, y el tercer argumento indica la clave foránea a través de la cual se van a comunicar, en el model previsión usamos, en vez de belongs to, usamos has many. Y el modelo objetivo, en este caso, los pacientes, pues indicamos el nombre de la clase y la clave a través de la cual se comunicarán. En este punto estamos usando las convenciones. Cuando yo trate de acceder, ¿ya? A la previsión asociada a un paciente, se buscará obviamente este campo y de previsión dentro del model paciente y subyacentemente en la base de datos. Luego de eso se tratará de buscar en la tabla previsión la primary key, ¿ya? Que en este caso es ID. Así que la información requerida en este punto es cuál de los campos en paciente corresponde a la foreign key que se comunicará con la primary key en previsión, ¿ya? Por eso en ningún momento yo he indicado
cuál es el campo primary key en previsión, porque eso lo obtiene el framework directamente de la base. ¿Ya? Ahí está. Entonces, habiendo puesto eso, yo voy a mi tabla, donde despliego la información tabulada de todos los pacientes, y en vez de previsión yo pongo, en vez de previsión pongo previsión, flecha nombre. Entiéndase ahora lo siguiente: P es un objeto tipo paciente, un model paciente, y yo al acceder a su propiedad previsión, que fue definida en la relations, automáticamente esto que estoy seleccionando se convierte en una instancia de la clase previsión. Por ende, estando en esa tabla, ¿ya?, que representa el model previsión, yo accedo a su atributo o campo de base de datos nombre, porque esa es la información que tiene la tabla previsión, nombre, y obviamente ID. Entonces, ¿cuál es el concepto que quiero llegar? Aquí tenemos algo que se conoce como navegación, ¿ya?, de modelos, es decir, de un modelo a otro, de un modelo yo me muevo a otro a través de las propiedades, y esas propiedades a través del ORM se convierten en consulta que hacen los joins entre las tablas. Guardo, veamos, refresco, ahí está, súper. ¿Ya? Lo mismo haré para la vista de ver y editar. Ahí está, funciona. Ups. Obviamente aquí, como este es un input number, no me va a mostrar el string que yo estoy tratando de explicar. Por ende le cambiaré de... Ups, parece que tengo un problema. Veamos qué está pasando. Ups. Estoy trabajando en la vista equivocada. Text. Ahí está. Perfecto, está funcionando. Súper. Entonces, por ahora ese sería el trabajo que, haremos. En futuros videos crearemos el modelo de enfermedad y estableceremos la relación entre el paciente y la enfermedad, de manera tal que cuando yo vea un paciente en particular, yo pueda desplegar las enfermedades que tiene asociadas. ¿Ya? Ahora yo me quiero detener en un punto que concierne al ORM y en particular o en general a todos los ORMs de cualquier framework y de cualquier lenguaje, que es lo que se conoce como lazy loading y también eager loading. Acá está la tabla. Perfecto. Cuando en el action index yo invoco al ORM para que me obtenga todos los pacientes, se lee la tabla pacientes y cada una de las filas se convierte en un objeto para el ORM.
¿ya? Naturalmente, cuando yo hago esa consulta y la recorro la colección resultante, yo en esta colección, pacientes que viene desde el controlador, yo no tengo la información del nombre de la previsión. Lo que tengo yo en el model paciente es la foreign key, pero no así el nombre de la previsión, ya que está en otra tabla. Por ende, en cada recorrido que se hace en esta iteración, se realiza una nueva consulta para obtener la previsión asociada al paciente de la iteración iésima. Por ende, veamos index, de mis 11 pacientes, por cada uno de ellos se lanza una nueva consulta para obtener la previsión. ¿Ya? Esto se conoce como lazy loading o carga según demanda, ya que de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a la invocación se va cargando la información. En este caso, cuando yo invoco la relation previsión, en ese momento se lanza la consulta para obtener el nombre, no antes, porque en este momento la estoy requiriendo. ¿Ya? Esto obviamente puede tener golpes importantes en la performance, ya que nosotros sabemos que podemos simplemente hacer una sola consulta en SQL que haga automáticamente el join entre ambas tablas y nos devuelva las columnas que nosotros deseamos desplegar. ¿Ya? Y ese es también uno de los inconvenientes que tienen los ORMs, ¿ya? En general, como patrón de diseño, ya que a veces el mundo relacional no cuadra perfectamente con el mundo orientado a objetos, ni las labores que se realizan entre ellos. ¿Ya? Así que en cierta forma los ORM tienen que proveer más mecanismos para evitar este tipo de golpes en la performance. Y lo que es más, también tienen que proveer funcionalidades para que, por ejemplo, yo pueda hacer filtrado de datos. Es decir, cuando yo estoy aquí en index y hago un find all para devolver todos los pacientes, tiene que proveerme las funcionalidades para que yo pueda decir que solamente quiero el nombre, el root, o los dos campos, o no todos, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo yo verificar que efectivamente se está lanzando una consulta por cada paciente para obtener su previsión? Yo puedo activar el componente WebLogRoute de G que me muestra el log en el navegador. Ustedes lo pueden activar en el archivo de configuración, como lo he hecho yo, y luego yo recargo y automáticamente me aparece aquí el log realizado por el framework. ¿Ya? En este punto hay que ser bastante cuidadoso al revisar para que podamos ver lo que está pasando en lo que respecta a la base de datos. Así que yo me iré lo más abajo posible y trataré de buscar la consulta que le concierne a la obtención de todos los pacientes. Revisaré con cuidado. Helo aquí. Noten esta consulta. Select from pacientes T me obtiene todos los pacientes. ¿Ya? Si yo reviso un poco más abajo, el framework me va a indicar cuándo se inicia el proceso de lazy loading. Nótese acá, lazy loading para la propiedad previsión del modelo paciente y se lanza una nueva consulta para obtener la previsión asociada para un paciente en particular. Y este tipo de consultas va a aparecer 11 veces hacia abajo por cada paciente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos a través del framework para solucionar este inconveniente? Bueno, una de las formas para hacerlo es indicarle que cuando lea todos los pacientes
también nos devuelva juntamente con ellos sus instancias de previsión asociadas a cada uno. ¿Ya? Entonces, en este punto, cuando la colección pacientes se pueble de objetos pacientes provenientes de la base de datos, asociado a cada objeto paciente también va a existir su objeto de tipo previsión. Y todo esto a través de una única consulta. ¿Ya? Obviamente cambios visuales no hay, pero sí veamos la consulta a la base de datos. Hay que revisar con cuidado, ya que se lanzan también las consultas relativas a la metadata de la base. Acá está. ¿Ya? Notes esa consulta que realiza la operación de join entre previsión y el paciente. ¿Ya? Entonces hemos reducido, dado que teníamos 11 pacientes, 12 consultas a una consulta. Entonces este es un aspecto de consideración cuando se trabaja con un ORM. ¿Ya? Y este mismo concepto también se puede aplicar a la obtención de un paciente en particular. ¿Ya? Para eso yo los invito a revisar la documentación oficial del framework, que es bastante vasta, los foros, los libros, etcétera, etcétera. ¿Ya? Voy a desactivar el log web. Ahí está. Bien, eso sería por ahora y nos estaríamos viendo en otra ocasión.